Estamos aquí en la ciudad de Chihuahua, en la carnicería. Esta carne viene de una región de México que es conocida como La Laguna, en donde se produce mucho grano por su posibilidad de producción agrícola. Y este grano se utiliza para engordar carne de res, que es deliciosa. La carne de La Laguna es de lo mejor que puede uno encontrar en México. Tenemos ya listas las costillas para marinarlas. He preparado para marinarlas una salsa que se compone de mitad y mitad de esa salsa que se hace con soya hidratada, que es muy oscura y espesa, y la otra salsa que es conocida como Worcestershire, más también conocida como salsa inglesa. Mitad y mitad de esto es lo que voy a poner en las costillas para marinarlas antes de pasarlas al asador. Así es que con su permiso. Ya tenemos el carbón listo, como ustedes pueden ver. Lo he puesto en la parte más baja del asador para que el fuego no sea muy fuerte y poder cocer la carne con más lentitud, lo que permite conservar los jugos de la carne. Procedemos ahora a poner nuestras costillas ya marinadas en el asador. Vean ustedes qué ricura. Y aquí en este momento yo quiero hacer una aclaración. Y precisamente porque vi muchos pedazos de grasa en la carne. Estamos festejando el Día del Padre, por un lado. Por otro lado, la receta la estoy haciendo yo. Y como que el padre de Laura no sigue mucho sus consejos, ustedes lo podrán ver en el cuerpezazo que tengo. Así es que continuamos poniendo la carne en el asador. Y mi consejo es, cuando la carne, en este caso que la carne es delgada, cuando empiece a soltar el jugo por la parte de arriba, es el momento de voltearla. Aproximadamente 3 minutos por cada lado. Cuando la carne es gruesa, entonces nosotros lo más conveniente es medirle con un termómetro la temperatura interna. En el caso de carne roja, la temperatura interna debe ser de 70 grados. En el caso de carne de ave, la temperatura interna debe ser 60 grados. Estoy hablando de grados centígrados. Como ustedes pueden ver, ya los jugos empezaron a salir por arriba, unas pequeñas gotas que se observan. Entonces es el momento de voltear nuestra carne. Vean nada más qué delicia de carne. Seguimos con la siguiente. Y con la siguiente. Y aquí esperamos aproximadamente 3 minutos a que esto esté listo. Cuando la carne está lista, yo acostumbro utilizar esta olla de barro, como ustedes pueden ver, está muy usada. Y lo que sucede es que esta olla siempre la utilizo para guardar en ella la carne que va saliendo y conservarla así caliente en el asador. La mantengo en la parte más alejada del calor del asador para que la carne no se cueza de más al momento en que la pongo en la olla. ¿Qué les parece, Champiñones y calabazas en el asador. Opciones saludables para este Día del Padre. Además de la carne.